Creo que le da las gracias a Arlete, que es no, Arlete fundamental, y el entusiasmo de Arlete, que siempre lo ve. Arlete fue una fuente importante, yo diría que determinante de este trabajo. A testigos, a personas vinculadas, a documentos históricos de la época, porque muchas veces no hay testigos vivos, ¿no?, de ellos que uno investiga, o se han muerto en el proceso en que tú abordas el tema. Todo esto sistematizado a través de un ordenamiento lo más amplio posible, que te permita a ti reconstruir, sobre todo reconstruir la realidad que tú abordas desde el punto de vista del pasado histórico. Eso es sumamente importante. Tú no puedes analizar el hecho histórico tomando las coordenadas o las referencias del momento presente, porque no va a haber congruencia entre el proceso de investigación, la participación del investigador y los hechos tales como sucedieron. Muchos acontecimientos históricos, para ser comprendidos y ser situados dentro del proceso de la investigación, tienen que obligar a uno a meterse, o sea, vamos a llamarlo así, a incluirse dentro de ese momento histórico. O sea, vivir el proceso histórico, las ideas predominantes, los conceptos filosóficos que predominaban, las situaciones de fuerza que eran imperantes, las concepciones culturales que condicionaban, digamos, la vida operativa en la sociedad de ese momento. Sin tú meterte allí, tú entenderlo e incluso emparentarte con ese proceso, tú no puedes iniciar un proceso de investigación del pasado histórico, porque tú lo que vas a hacer es una explicación de la posmodernidad alrededor de un fenómeno que, lógicamente, explicado 40, 50, 100 años después, va a ser deformado por la visión que tú tienes hoy, que está contaminada por los elementos del presente. O sea, estoy tratando de explicar que en ese proceso uno tiene que identificarse con las ideas que predominaban en ese momento para poder vehicular lo que es el concepto, los criterios que tú quieres proponer. En este caso, en el caso de este libro, el azar, que a mí me fascina, o sea, cómo los sucesos se fueron desarrollando en la historia dominicana. Yo podría hacer la historia desde 1844, desde 1844 a nuestros días, pero sería un volumen muy grande. Yo quise escoger este periodo, que es un periodo además que me atrae, que me seduce desde el punto de vista a toda nuestra generación. A toda nuestra generación. Pero yo podría escogerlo. Y podía escoger incluso desde 1492. Pero por ejemplo, Humberto Eco decía que el descubrimiento de América, vamos a llamarlo descubrimiento de América, podríamos decir encuentro de dos razas, o sea, toda la terminología, ¿no?, que la posmodernidad usa para explicar el proceso de la colonización. Pero podría, Humberto Eco, por ejemplo, ese gran escritor, decía que el descubrimiento de América había sido un hecho del azar. Él lo llama serendipia, que es un concepto que se aplica a los sucesos casuales, y además tiene un origen específico en un cuento persa, bueno, pero esa es otra historia. Pero lo que yo quiero señalar es cómo estos acontecimientos, por ejemplo, para que los amigos televidentes rápidamente capten algunas ideas, así al desgaire, porque el tiempo no nos va a permitir abordar el método ya en el desarrollo de la investigación. Pero, por ejemplo, ¿quién le hubiese dicho a Trujillo que el secuestro del profesor Jesús de Galíndez, o sea, la simple desaparición de un español refugiado que luego emigró a los Estados Unidos, que Trujillo entendió que fue mal agradecido porque él le dio acogida cuando la emigración de la Guerra Civil Española? Iba a tener un de la masa. Iba a tener un de la masa y que iba a desencadenar acontecimientos que iban a cambiar la historia dominicana. Pero además, ¿quién le dijo a Trujillo? Por ejemplo, la era de Trujillo, que es el material, ¿no?, que sirve de base para incriminar a Jesús de Galíndez, ya que la embajadora Minerva Bernardino consiguió una copia de la tesis que Jesús de Galíndez había presentado en la Universidad de Columbia, que no se había publicado, fue una copia de la tesis. Ese libro es un libro que si tú lo lees hoy es impecable desde el punto de vista del método, de la organización del sistema social dominicano, de la definición del Estado, de cómo funciona el Estado dominicano. Es un libro incluso que no parece beligerante, salvo un párrafo en que Jesús de Galíndez comete un error imperdonable que le cuesta la vida, pero que además no era necesario. No era necesario, exactamente. Y rompe el ritmo del texto. Del mismo libro completo. Porque era muy objetivo. Era un objetivo inteligente. Incluso ese párrafo rompe, como dice Carmen, todo el contexto. O sea, es una cosa que luce como superpuesta. Exacto. Y es para que los amigos televidentes lo sepan o lo recuerden,
es cuando duda de la legitimidad del hijo mayor de Trujillo, que era la locura de Trujillo, Ramfis, y que además le provocó un enfrentamiento con Ramfis, porque él reclamó que él no sabía que no era hijo de matrimonio, que de eso se trata, que en ese entonces era un prejuicio enormemente enraizado en la conciencia cultural de la época. No, y que era el hilo para saber que su madre tenía una vida que no era adecuada a los patrones morales de la época. La españolita no era fácil. Exacto, exacto. Entonces, involucra también a otro personaje. Es verdad. Sí. Pero mira. Pero por ejemplo, ese ya para concluir con ese ejemplo, eso va a producir acontecimientos increíbles. No lo voy a narrar aquí porque se nos haría muy largo, pero eso, luego para encubrir, luego desaparecen a Gerald Murphy, que fue el piloto que trajo a Galíndez secuestrado. Entonces luego que lo ponen a trabajar aquí en la CDA, en la compañía de navegación, deciden matarlo porque estaba hablando demasiado, y entonces para poder buscarle una salida a la muerte de Murphy, involucran a Octavio de la Maza, que era piloto de la CDA y que era amigo de Murphy, y todo parecía que se iba a dar de acuerdo a la lógica trujillista, pero todo fue al revés, o sea, porque Octavio de la Maza había estado involucrado en la muerte de Luis Bernardino en la Embajada Dominicana en Londres a principios de los años 50, en un lance personal. Y nunca Octavio de la Maza, que fue protegido por la condición de diplomático, nunca fue encarcelado o nunca fue penalizado. Entonces le debía un favor a Trujillo. Entonces Trujillo ahora le reclamaba otro favor, que se lo pagara responsabilizándose de la muerte de Murphy. Además, había un precedente, y era que cuando la muerte de Luis Bernardino se usó el argumento, o se esgrimió el argumento, de que Luis Bernardino le había dicho proposiciones homosexuales a Octavio de la Maza. Entonces ahora utilizaron... Porque era parte del descrédito, era un descrédito. Entonces iban a utilizar de los prejuicios de la época. Entonces iban a utilizar el mismo argumento con Murphy, que Murphy había invitado a Octavio de la Maza y le había hecho propuestas homosexuales. O sea, y todo lo político caía por un asunto absolutamente moral y personal. Y personal, no, y tenía cierta lógica porque ya había pasado. Entonces aquello se rompe cuando Octavio de la Maza dice que no va a hacer ese juego. Entonces matan a Octavio de la Maza, se complica todo el proceso y convierten a Antonio de la Maza, como yo digo en el libro, una fuerza de la naturaleza, obstinado, terco en la decisión de vengar la muerte de su hermano. Pero ¿qué sucede? Que ese propósito, lo tiraron como un perro. Sí, pero que ese propósito se convierte en sus consecuencias en un hecho histórico patriótico. Nos libera de una dictadura unipersonal. O sea, fíjate cómo las cosas van encadenadas, concatenadas históricamente. A veces, y sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes, enfrentarse con un libro de historia tiene cierto rechazo. Qué libro tan pesado, todavía tú lo escuchas en la universidad. Pero ¿no crees que el hecho de ser poeta te facilita la prosa de una manera que uno se enfrenta con un texto tuyo y sin querer, como dice Luis González, tú llegas a la página 200 y dices, yo estoy terminando el libro? ¿Lo haces de manera voluntaria o ya es tu estilo y eso es el hombre? Bueno, es prácticamente la forma de yo describir los acontecimientos. Lógicamente, cuando uno escribe un texto de investigación, no está escribiendo un texto poético. Entonces uno tiene que someterse a cierta norma, pero no puede impedir, digamos, que el aliento, digamos, de la escritura poética, algunas imágenes resulten de alguna manera atractivas para el lector y lo puedan, digamos, enrolar y que sienta el proceso de comprensión y que sienta el proceso de la comunicación, porque básicamente el lenguaje es eso, o sea, el lenguaje es metáfora. O sea, el lenguaje es aproximación, el lenguaje es convencionalismo. Pero que se podría pensar que en un texto histórico debe ser. Nos informan que tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato.